Hola, yo soy Alexia y voy a hablar sobre el libro Los Condenados de la Tierra, escrita por Frantz Fanon. Esto es lo que yo entendí, es que Fanon se dirige con este libro a los desheredados de los países más pobres, fundamentalmente de los campesinos africanos, describiendo todo lo relacionado con la colonización, destacando en este el racismo. El colonialista este, desprecia al nativo considerándolo inferior con un punto de vista de etnocentrismo. En paréntesis aquí, el etnocentrismo consiste en una visión del mundo según lo cual nuestro propio grupo es tomado como el centro de todo y todos los demás son considerados de una forma ordinaria a través de nuestros valores y nuestra propia definición de la vida. Este, siendo un sistema inherente a la dominación que se quiere establecer, todo esto con un miedo a la rebelión por parte del colonializado que puede acabar con esta dominación. Esto, esto se refiere al colonialismo como un fenómeno social. Este analiza la relación entre el colonializado y el colonializador, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se transforma, cómo se va transformándose cuando el régimen colonial desaparezca. Fanon desarrolla 5 argumentos. La primera es el uso de la violencia para lograr la liberación. Esta destaca la violencia destaca como un elemento necesario e impredecible, íntimamente relacionado, ya que pues la violencia revolucionaria es presentada como la liberación al colonializado, o un tipo de acto creativo de curación del oprimido que empieza a recobrar su dignidad. Pues la violencia y su legitimidad está sobre todo lo referido a la necesidad de expresión del colonializado y para obtener miedo equivalente al otro, o sea, al colonizador. Nos dice que la descolonización es un fenómeno violento, ya que no se basa en la situación o cambio de un tipo de hombre por otro. La necesidad de este cambio exige un estado bruto posicionado sobre uno de los sujetos, el colonizado y el colonizador, colonizador, siendo siendo este el encuentro de estas dos fuerzas antagónicas que extraen su origen de esa especie con un fin de crear nuevos hombres. La violencia, ahora enfocándola como pueden llegar a usarla mejor, explicando las dos caras de esta. Por una parte, lo malo que puede llegar a suceder si esta no se usa sabiamente, y por el otro lado, todo lo que se puede llegar a hacer con un uso prudente de la misma. Durante mucho tiempo el colonializado se dirige sus esfuerzos hacia la supresión de ciertas iniquidades
como trabajo forzado, sanciones corporales, desigualdad de salario, limitación de derechos políticos y etcétera, entre otros. La conciencia nacional, en vez de ser la cristalización coordinada de las aspiraciones más íntimas en la totalidad de un pueblo, en vez de ser producto más palpable de la movilización popular, no será sino en todo caso una forma sin contenido, frágil, aproximada. Todo se llevará a una debilidad clásica de la conciencia nacional de los países de los países subdesarrollados. No es solo una conciencia de una mutación de un hombre colonizado por el régimen colonial. La burguesía nacional que toma el poder al conducir el régimen colonial es una burguesía subdesarrollada. Su poder económico es casi nulo y en todo caso sin semejanza con la burguesía metropolitana a la que se pretende sustituir. Por otra parte, Fanon habla sobre que el intelectual colonizado que quiere hacer una obra auténtica debe saber que la verdad nacional es primero que la realidad nacional. Y esta tiene que llegar al tal punto en el cual se prefigura el saber. El hombre colonizado que llega a escribir para su pueblo cuando utiliza el pasado debe hacerlo con un fin de abrir un futuro, de evitar a la acción a dar una esperanza. Denota una cohesión social en la cual hay que trabajar, luchar con el mismo ritmo que el pueblo para precisar el futuro. El dominio colonial, por ser total y simplificador, tiende a de inmediato desintegrar de manera espectacular la existencia cultural del pueblo sometido, la negación de la realidad nacional, las relaciones jurídicas y culturales nuevas introducidas por el colono. El rechazo por la sociedad colonial de los indígenas y de sus costumbres es sometidos sistemático de hombres hacen posible esa obliteración cultural. La cultura nacional es debajo del dominio colonial, una cultura impugnada cuya destrucción es perseguida de manera sistemática, es llamada por Fanon como una cultura condenada a la clandestinidad. Esta cultura se convierte en un acervo de hábitos motrices, de tradiciones, de vestimenta, de instituciones desplazadas. Este deterioro de la realidad nacional y de la cultura nacional mantienen relaciones de dependencia recíproca. En otra parte, los regímenes totalitarios, los problemas políticos, económicos y los sociales generados a la raíz de la crisis de 1929 provocaron el desprestigio de la democracia liberal. En el caso de Europa fue reemplazado por totalitarismos como el
fascismo italiano o el nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se desarrollaba otro tipo de totalitarismo, es el comunismo estalinista. Algunas de las causas que posibilitaron el ascenso de los totalitarismos fueron los efectos de la Gran Depresión. Estados Unidos, al entrar en crisis, reduce los créditos al extranjero y su exportación es uno de los primeros países europeos en entrar en la recesión fue Alemania, no pudiendo negar las soluciones que dieron estabilidad fueron aumentando las crisis al liberalismo. A modo de conclusión, pues Fanon nos invita a dejar de mirar a Europa como el faro, porque lo único que ha hecho Europa fue excluir a miles de millones de seres, ha desintegrado y explotado a más de la mitad del mundo, ha generado odios raciales y la esclavitud, ha asesinado al hombre donde quiera que lo encontró, y ha detenido la marcha de toda nación. Por ello es el único camino posible es la creación de los hombres nuevos que caminen junto a un camino diferente y que respondan a las necesidades de nuestros pueblos.